Televisora Andina de Mérida presenta. Bien, amigos televidentes, encantado, placer inmenso compartir con ustedes una vez más este es su programa Cuarto Poder. Vamos a conversar con una persona que no requiere presentación. Es Gustavo Suárez, periodista, es abogado, es igualmente locutor, dirige un programa, el único en su estilo que existe en la región, entiéndese en la ciudad capital, en Mérida. Se llama Tierra Fértil. Y hablar de la tierra definitivamente es importantísimo por una serie de factores que ustedes conocen perfectamente bien y que no requieren explicación. La tierra, muchos dicen la madre tierra, entre otras tantas cosas, al calificar justamente esa parte de nuestra geografía. Así es que con él, por supuesto, vamos a abordar este tema y fundamentalmente qué pretende él, qué mensaje, qué ha aportado, porque lo significativo en un programa es darle al público, llevárselo a la gente con una intención, con un propósito, con un objetivo, con una finalidad. Bueno, que aprenda, que pueda desde allí asimilar lo que se está diciendo y además dejarlo entre sus propios moradores, amigos, etcétera, etcétera. Y repito, que la gente también sepa que a la larga ese periodista algo está significando y algo quiere decir con claridad, sin temor, sin miedo, sin censura, sin autocensura, porque hoy por hoy el periodismo no es nada fácil, es muy complejo. Pero nosotros tenemos necesariamente que hacernos sentir, que dejar a un lado esa posición tímida que solo contribuye a lo que ya he señalado. Dos factores, censura y autocensura. Había una colega aquí muy valiosa, Magda, que nos decía de una espiral que ciertamente ocurre en cuanto a este factor de la censura y la autocensura. Claro, explicarlo ella nos diría con lujo de detalle todo cuanto quiere significar al hablar de estos dos aspectos que ya hemos mencionado. Pero bueno, no es el tema que vamos a tratar. Vamos a hablar de tierra fértil. Pero antes de conversar, breves comentarios. Señores, definitivamente, los maestros han mostrado en su accionar responsabilidad. Han dejado el miedo, el temor. Han salido a la calle y están planteando un problema que afecta no solo a ese sector laboral del país, sino en general a toda la masa que hoy cumple su actividad en el sector público y privado. Salario, salario y salario. Es lo que reclaman. ¿Por qué? Porque no está en sintonía, no está en correspondencia con una persona que se ha educado, que se ha capacitado, que tantos años de trabajo, tantos años de servicio y aportándole al país definitivamente cultura, conocimiento, que es lo que necesitamos. Pero bueno, eso es importante y eso no es que esté motivando, no es que esté sensibilizando, no es que esté de alguna manera incitando a la rebelión, porque mañana van a decir los detractores que esa fue la intención, que ese fue el propósito. No, es que hay que hacerse sentir, señores, hay que plantear las cosas, hay que exigir, porque definitivamente no podemos seguir acorralados y en una postura de silencio cómplice que no se puede aceptar. No, eso es bueno y al gobierno le conviene la protesta, eso sí, civilizada, responsable, seria, sin bandidaje, sin el pillaje, sin el ultraje, sin caer, por supuesto, en lo que en el pasado y los errores que se cometieron por un grupo de muchachos manipulados, utilizados, desgraciadamente, por los propios políticos que los llevaron a cometer todas esas fechorías
que se desarrollaron, no solo aquí, sino en otras partes del país. Pero muy bien, mientras ellos accionaban bajo esa mentalidad, ellos, los políticos, estaban justamente degustando, comiendo en los mejores restaurantes. En Mérida lo hacían, ojo, y les daban cualquier dádiva y los ponían al peligro, al escarnio público, bueno, hasta perder su vida. Gracias a Dios, eso realmente desapareció. Desapareció por el temor, por el miedo, por otros factores, pero ya hoy no se desarrolla y las protestas, por supuesto, deben ser bajo esa consigna de la responsabilidad, de la seriedad, ¿ok? Y que conduzcan a expresar lo que ciertamente afecta al pueblo, al país, a la gente, a la masa laboral, repito, entre otros, ¿ok? Ya regresamos. Mensajes comerciales de la planta, en breve nuevamente con ustedes. Amigos televidentes, continuamos en Cuarto Poder. Vamos a entrar en materia, a conversar con un periodista. No es fácil a veces tener esta posibilidad, porque lamentablemente somos en este sentido como escépticos, egoístas, no le damos oportunidad al colega, al compañero, a ese amigo que comparte con nosotros nuestra misma tarea, nuestra responsabilidad, de justamente dialogar y coincidir o no coincidir, discrepar o diferir, disentir. Pero eso es bueno, que también a los periodistas se les permita esa oportunidad. Y hablar de un programa de estas características, del único, repito, que existe en la ciudad, Tierra Fértil. Fértil, es tan fértil como ciertamente a ti se te ocurrió darle ese nombre a ese programa que tú durante tantos años vienes realizando y además has incursionado en otras tareas, repito, el derecho, la locución, bueno, y pare de contar. ¿Qué no ha hecho Gustavo Suárez en su vida? Hasta de vendedor a veces, porque la vida da para todo y en estos momentos y en esta situación y en este país mucho más. Así que encantado, Gustavo, un verdadero placer. Nada, Alfredo, el placer es para mí estar en tu programa de tantos años, un programa de referencia nacional e internacional, porque Alfredo siempre se ha caracterizado a través de Cuarto Poder, pues dar cobertura a todo el acontecer nacional. Y voy a empezar por hacer esta referencia. ¿Saben por qué es Cuarto Poder? En algún momento, en nuestro país, los periodistas representaban eso, el cuarto poder. Había un respeto hacia el periodista, porque es la persona, como dice Alfredo, quien busca la información, la trabaja, la transmite, está en todos los eventos informando como es el deber para todos ustedes. Y por eso en aquel entonces éramos Cuarto Poder. Y creo que en algún momento vamos a rescatar ese sitial que nos corresponde como profesionales de la comunicación social. Hablando de la fertilidad. Así es. Bueno, ¿cómo nace Tierra Fértil? Alfredo, es importante. Es importante como referencia decirle a los merideños que de los 23 municipios que tenemos en el estado de Mérida, 22 giran su economía directamente hacia el sector de la agricultura, de la ganadería, de la piscicultura y de los frutales. Mérida vive realmente de la agricultura y de la ganadería, porque ciertamente el productor agropecuario, gracias a Dios, trabaja 24 horas al día, los 365 días del año, es decir, la agricultura no para como cualquier otra actividad, y gracias a Dios que es así, porque si no, el tema de la sobrevivencia pues sería delicado. Tierra Fértil nace porque como técnico agropecuario, nosotros como profesionales represamos mucha información, se queda con el profesional. Bueno, Tierra Fértil, en esta nueva temporada a través de la televisora andina de Mérida, es una manera o una posibilidad de transmitir esa información que tenemos como profesionales. Pero llega. Claro, transmitir esa información al sector agropecuario, a quien realmente nos debemos. Y llega de muchas maneras, porque es una manera de hacer asistencia técnica
o transferencia de tecnología a través de estos espacios. Y como técnicos del agro, pues nos sentimos agradados o pretendemos entregar esa información que necesita el productor agropecuario día a día. Tierra Fértil ahora está en esta temporada a través de la televisora andina de Mérida y también a través de CDR 98.7 FM Radio. Y como tú lo decías, tenemos una maravillosa oportunidad como profesionales del agro y de la comunicación, que es que estos medios de comunicación nos permiten, a través de los contenidos de nuestros programas, Alfredo, de llegar al productor y tratar temas de actualidad, sin censura, porque como técnico agropecuario, ¿quién me va a censurar a mí como técnico agropecuario primero, que manejo los términos, que tengo la propiedad, más de 30 años trabajando en el sector agropecuario, institucionalmente, y ahora como periodista y locutor, yo creo que la autocensura empieza por nosotros mismos. Empieza por nosotros mismos. Es correcto, porque cuando yo toco temas de actualidad, por ejemplo, situación del agro a nivel nacional, casi lo de siempre, vías de penetración, sistemas de riego, no hay semillas certificadas, no hay asistencia técnica, los insumos a nivel de productor costosos, el tema de contrabando que está perjudicando al sector, el problema de precios, el problema de mano de obra. Y es que eso no es el día a día del sector agropecuario. Ahora, cuando tú tocas el tema del contrabando, esa complicidad, ¿dónde viene? Yo soy de los que creo que el propio gobierno es el factor más importante que ha contribuido a que eso ocurra. ¿Por qué? Porque la Guardia Nacional es complaciente en el momento en que observa que allí van de algunos insumos, van fertilizantes, etcétera, etcétera, y se desplazan, claro, ¿bajo qué imperio? El de la matraca, el de la negociación. Y está perjudicando a un campesino que ciertamente tiene que llevar un dineral, una remesa, que anteriormente conseguía en una empresa que le daba crédito, le daba facilidad y podía pagar en el momento de su cosecha. Entonces, hay varios factores también que a veces no se dicen, se mantienen en silencio y las cosas desgraciadamente pasan y siguen ocurriendo. El tema, yo pudiera agregar a eso que tú ciertamente mencionas, porque tradicionalmente durante muchos años eso ha venido sucediendo en perjuicio del productor. Claro, pero es no que es ahora, nuevo. No, sí, es que ahora se suma un elemento, que es el mismo productor, Alfredo, quien está trayendo el contrabando y semillas no certificadas, introduciendo nuevas plagas y nuevas enfermedades en sus unidades de producción. Ahora ni siquiera es el Estado, a través de estas instituciones, que deberían vigilar que esto no suceda. Pero cuando ya es el mismo productor quien cae en el tema del contrabando, por ejemplo, la papa. La papa, Alfredo, es el principal rubro que se produce en los Andes venezolanos, afortunadamente, porque reunimos todas las condiciones de temperatura, de humedad, excelente suelo, etcétera, etcétera. El productor, en busca de la necesidad de buscar semillas certificadas de papa, trae semilla que muchas veces no es certificada por vía de contrabando. Introduce la semilla con nuevas plagas y enfermedades en su suelo, perjudicándose él, perjudicando su suelo y perjudicando a los demás productores. Entonces, es triste cuando es el mismo productor quien cae en este tema de contrabando, porque entonces cuando el productor saca su papa al mercado, se consigue con que hay otros productores que introducen papa de contrabando y entonces la papa nuestra no vale nada ante la papa que viene de contrabando, porque hay un superávit de producción. Hoy cuesta mucho. Claro. Hoy cuesta, claro. Es excesivo el precio de la papa, claro, cosa que no se entiende. Por eso, cuando ves tú lo que acabas de significar, el productor es el primero que cae en este tipo de error. Es el que está dañando la tierra, es el que está causando problemas, es el que está trayendo una nueva plaga que en condiciones no se sabe cómo podría afectar a la producción, etcétera, etcétera. Entonces, es que no hay sensibilidad en ello, no hay capacitación, porque anteriormente, yo recuerdo, y siempre uno lo observaba como información, se está capacitando el campesinado, se le están dando cursos, llegaron tantos instructores, etcétera, etcétera. Ahora eso no ocurre, ¿no? Sí ocurre, Alfredo, pero bueno, esto lo podemos comentar más adelante. ¿Cómo vas a tomar medidas para controlar que esto no siga sucediendo? Vamos a mensajes comerciales de la planta. Estamos conversando con el colega Gustavo Suárez, es el director, programador, productor, etcétera, etcétera, del programa de tierra llamado
Tierra Fértil, se transmite por TAN, igualmente en la 98.7, decía, ok, donde usted puede ahí oírlo, y además es una guía para ese campesino, para ese hombre que labra la tierra, para ese hombre que madruga y nos permite comer a veces tranquilamente con las dificultades de hoy y con los precios que hoy, por supuesto, con esta cadena de comercialización muy difícil, muy compleja, tenemos. Ya regresamos. Conversando con Gustavo Suárez, periodista, abogado, igualmente técnico agropecuario, para ustedes contar. Ok, decías algo muy delicado. El propio productor ha sido quizás el que más ha contribuido a dañar la tierra, a generar problemas, a traer plagas, a vender productos no aptos para el consumo, porque eso a veces pasa y lamentablemente el consumidor no se da cuenta, valga la redundancia, y lo hace tranquilamente. Ahora, no hay control. Esto demuestra claramente que no hay control de calidad, que es lo que falta en este país también. ¿Ok? Y sobre todo cuando se trae de Colombia. Estamos muy cerca. Y bueno, y allí las cosas marchan de otra manera y se comete cada desafuero y siguen las vagabunderías, el ultraje, el pillaje, y pare usted de contar. ¿Cómo ciertamente sensibilizaron a este hombre que labra la tierra para que entienda ciertamente qué debe hacer y cómo debe actuar con ese consumidor? Mira, Alfredo, haciendo un poquito de historia, ¿cómo llegó la broca y la roya del café a los cafetales de la zona sur del lago, específicamente Santa Cruz de Mora, Pueblos del Sur, Sea, Mesa Bolívar? ¿Y cómo acabó también? Y llegó para quedarse. Más nunca pudimos salir de la broca y de la roya porque no hay manera de controlarla. Bueno, simplemente los productores nuestros y algunas centrales de beneficio PACA aprovechaban los bajos precios del café en Colombia para traerlo y colocarlo en el mercado. Lo que pasa es que ese café de bajo precio, porque había una superproducción en Colombia, ya venía con broca y con roya, y así empezó el tema de la broca. Entonces el productor después, bueno, ayúdeme, sí, pero ¿quién trajo la broca y la roya? Usted con las importaciones del café. Cuando llegó la polilla matehuateca en la papa, o el gusano en la papa, ¿cómo llegó? Con importaciones de papa que nadie controlaba, lo que tú decías, no habían controles fitosanitarios. En estos momentos se está luchando nuevamente con la tuberculosis, la brucelosis, la fasciola hepática y la fiebre aftosa en el ganado bovino. Enfermedades que de alguna manera ya habían sido controladas en el país a través de las vacunaciones. Hay problemas de tuberculosis otra vez. Sí. Lo que tú decías, cuando se convierte en un problema de salud pública, porque nosotros que somos el consumidor final, pues lógico que es el momento de alertar, bueno, ¿qué está pasando? ¿Quién controla de que no ingrese ganado con estas enfermedades al país, perjudicando los rebaños nacionales? Y así sucesivamente. Con el tema de los agroquímicos, señores, en Venezuela es uno de los países donde más agroquímicos de la famosa docena sucia, peligrosa para la salud pública, y se utiliza en la agricultura, que en los países donde se produce no se usa, y nosotros lo usamos aquí como cualquier cosa. Y entonces, ¿por qué es un problema de salud pública? Porque el consumidor final, nosotros que vamos al mercado, comenzamos a tragar, y valga el término, trazas de agroquímicos, trazas de veneno, y entonces estamos consumiendo productos que nos van a afectar la salud. De manera que aquí que nos van a afectar, no, que nos están afectando. Entonces hay una complicidad, hay una sociedad de cómplices. El Estado tal vez intenta a través de sus instituciones controlar esto. Hay intermediarios que tienen su negocio redondo con traer importaciones. Y si el productor se presta para eso, ¿cuál es el resultado? Un consumidor al final de la cadena que está viendo afectada su salud. De manera que nosotros no estamos diciendo aquí nada que no se sepa. Lo que estamos diciendo es cómo evitar que esto siga sucediendo en el tiempo. Bueno, hay que seguir con los controles. El productor tiene que, antes de incorporar una semilla, demostrar que es una semilla certificada. Las instituciones del Estado pues deben vigilar que esto no suceda, de manera que, Alfredo,
como decíamos inicialmente, esto es un problema de vieja data. Pareciera ser que como en el tiempo estamos repitiendo y como decía la colega, una espiral, pero es que ahora esto se ha incrementado. Habían plagas y enfermedades que nosotros no teníamos en los cultivos, Alfredo. Hoy sí. Y ahora están presentes. ¿Cuánto le cuesta al Estado poder erradicar estos suelos como el tema de la Pero es que verruga el de la Estado papa? no lo hace tampoco. La verruga de la Ojo. papa, Alfredo, que es tan delicado. Puede pasar 20 años para que el hongo en el suelo desaparezca. 20 años. 20 años. Que no son 2 días. Por favor. ¿Ah? Eso puede quebrar a cualquier productor. Vamos a repetir, el principal rubro de producción que se produce en los páramos nuestros es la papa. La papa. Porque reúne las condiciones. Es decir, nosotros tenemos inclusive que empezar a apoyar instituciones como Proimpa en el páramo, que está sacando una semilla certificada, hecha en el páramo, con la necesidad del productor para comenzar a sanear esos suelos de estas plagas y enfermedades. Lógicamente Pero eso es que el va a llevar productor tiempo. no quiere aceptar eso. Bueno, porque mira, No quiere Alfredo, entenderlo. es un O negocio. ve más el dinero que otra Claro. cosa. Tú puedes hablar con un productor y el productor ya que la agarré con ellos. Bueno, pero es que usted, para mí es la línea primaria. Usted llega y le dice como técnico agropecuario, mire amigo productor Alfredo, ese veneno que usted está utilizando en el cultivo está afectando su salud, la de su familia, la del ambiente, porque es agua, suelos, aire y un producto. Si usted tiene niños que pueden ser afectados por el veneno, entonces el productor agarra y se toca aquí el billete, la paca de billete y dice, bueno, es que para mí es más fácil hacer un muchacho de nuevo que perder el corte de papa. Oye, pero qué bajo bruto, esa forma ¿eh? de pensar, Bruto. lógicamente, ninguna política institucional va a funcionar, porque el productor está es por eso, pendiente en producir, sin darse cuenta que el primer año lo hace con su salud, porque de paso no se protege cuando aplican venenos producidos, prohibidos en el mundo, afecta su familia, afecta el suelo, el agua, el aire, y por supuesto a nivel de consumidor que estamos en la cadena final nos está perjudicando. O sea, tú lo decías, es una cuestión de sensibilidad, de conciencia. Podemos producir de manera orgánica, eso está demostrado en el mundo, Alfredo. ¿Qué es manera orgánica? Ahora está demostrado, por lo menos en la Argentina, hay una en la tendencia ahorita. Los precios, los productos que mayor precio tienen son los que están libres de agroquímicos, es la agricultura limpia, porque a la gente no le importa pagar un poco más, pero me alimento de manera sana. Los productores, hay biocidas, hay controles biológicos, que usted puede tomar ahora en cuenta para seguir produciendo. Primero baja costos de producción, porque no tiene que comprar venenos. Y luego, pues estamos apoyando de que estos problemas de salud pública comiencen a disminuir. O sea, alternativas hay, Alfredo, siempre han estado allí. Pero si hay alternativas, ¿por qué no se aplican? Bueno, es lo que no se entiende. Porque primero y a sabiendas de que la propia salud del consumidor está en riesgo. La del riesgo permanente. Primero la del productor, que es el que aplique esos venenos. Primero se está afectando él, su familia. De manera que estos temas hay que tratarlos así como tú muy bien lo dices, sin ningún tipo de temor, porque eso es lo que está sucediendo. Y como a nosotros sí nos preocupa el tema de salud pública, porque somos los que estamos al final de la cadena, por eso mencionamos lo que está sucediendo y las medidas que tienen que tomarse, Alfredo. Ahora, si no se toman medidas, ¿a dónde vamos a llegar? Eso es conveniente también explicarlo, porque a futuro las cosas necesariamente se estudian, se ponen en práctica algunas medidas tendentes a evitar que ocurran, etcétera, etcétera. Pero en un país que no hay previsión, que en ese sentido no se aplican ciertas acciones, ¿qué podemos hacer? Es compleja la cosa, no es fácil, ¿ok? Como decía nuestro buen amigo, no es fácil, ¿ok? Ya retornamos, en breve nuevamente con ustedes.